alumbrando tus pasos con el doctor Francisco Infante. Aprenderemos, conoceremos, en familia, sin límites y mucho más. Alumbrando tus pasos. Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos y ministros que visitan nuestro y su canal Alumbrando tus pasos. Gracias por todos aquellos que nos han inscrito, que se han suscrito. De hecho, les invito a que se suscriban para que les llegue pues los videos que en esta serie de las vasijas hemos estado ministrando y otros videos pues que se estarán conjuntamente añadiendo al canal para que sea de bendición para su vida y a la misma para bendición de otros. Así que dele a la campanita para que cuando llegue el video sea usted uno de los primeros y lo pueda compartir con otros para edificar. El objetivo de este canal es para edificar vidas y que la persona pueda pues tener una herramienta de bendición y como dice en el texto nuestro canal, el lema es alumbrando tus pasos, literalmente. Es con la idea de darle una herramienta, eso que uno necesita, pero uno necesita siempre una palabra de apoyo, de dirección, y no está de más tomarla. Bueno, hemos venido hablando de una serie aquí en nuestro canal, le habla su hermano y amigo Francisco, el doctor Francisco Infante, y mi esposa Vanessa Infante, la que está dirigiendo todo este canal. El asunto es que les contaba que hemos venido hablando de esta serie, de las vasijas. Las personas están un poco apresuradas, las vasijas, está bien, ya hemos dado 2 vasijas. Hoy vamos a hablar de la tercera vasija. Y esta tercera vasija es sencilla. Esta habla de los usos de las vasijas rotas. Y hoy vamos a tocar la vasija rota. Y esto se debe pues a la serie que quiero que ustedes puedan tener ahí en el canal para que puedan mirar lo que Pablo quiso decir en Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esta palabra, una vez que yo la leí, me impactó mucho. Me dio un toque muy profundo en mi corazón. Y que pudo bendecir a muchas vidas cuando yo comencé a hablar sobre el punto de las vasijas. Hoy vamos a hablar de la vasija rota, como les dije antes, y que esto tiene que ver, voy a hacer una pequeña síntesis, voy a repasar un poco que la primera vez hablé sobre la vasija, el vaso de honra, y que esta vasija obviamente pues era la que portaba agua de vida y que estaba en el templo y cuando se derramaba y lo primero que llegaban ellos para tomar agua cuando venían a los holocaustos. Eso lo podemos verificar en la fiesta del Sukkot, cuando Yeshua va, los hermanos le dicen sube. ¿Acaso pues lo que predicas es mentira porque no hablas abiertamente? Entonces él dijo, aún no ha llegado mi hora. El asunto es que cuando ya terminó la fiesta del Sukkot, o lo que se le llama mal traducido, la fiesta de los tabernáculos, evidentemente pues él sube
Y cuando ya vacían, ¿sí?, los vasos de honra, que quedaron vacíos totalmente y yo no había de dónde consumir el agua potable, él subió y en ese preciso momento dice, el que tenga sed, venga en pos de mí y beba, porque el que tome de esta agua correrán río de agua viva por su cuerpo. Estaba haciéndose llamar a sí mismo un vaso de honra que portaba el Ruach HaKodesh, el Ruach del Eterno. Eso no es hidro, esa palabra es ayudor, agua de vida, el agua que da vida. Entonces ese vaso cumplía esas funciones, suministrar, pero también limpiaba. Por eso lo vaciaron para limpiar toda la suciedad que había, que habían dejado pues, los animales cuando defecaron y otra suciedad. Y se limpiaba con el agua que quedaba restante de los vasos de honra. Ahora bien, este vaso pues se convertía también en un vaso de misericordia. Les hablé que en las lluvias, les hablé mucho la otra semana, que bastante lo han ido mirando. Les hablé también diciéndoles pues que este vaso de misericordia en los tiempos de las lluvias, en los tiempos de Tu Bisbá o Shevat, que eran las fiestas donde se terminaban las lluvias, enero, febrero, y entonces el mes de Tu Bisbá, el 15 del mes de Shevat, que era la fiesta del nuevo año, del Rosh Hashanah, de los árboles, era el nuevo año de los árboles, pues el día 15, pero antes que eso, la fiesta del Shevat le llamaban la fiesta de la misericordia, que era que las vasijas tomaban agua, tomaban la suficiente agua, la almacenaban para darle a aquellos necesitados y eso era una extensión de la misericordia de Dios. Indicando así pues que Dios había extendido su misericordia porque había llegado el verano, pero en el verano había abundancia de agua porque ellos las habían tomado en las vasijas y esas vasijas eran vasijas de misericordia. Esas vasijas de misericordia evidentemente pues servían para darle en los caminos, en un verano ardiente, para todo aquel que fuera, peregrino, esclavo, no esclavo, yehudí o no yehudí, no judío, podía ingerir esta agua. Entonces, posteriormente, este vaso era la extensión de la misericordia del Eterno. Por eso le llamaban vasos de misericordia, donde Pablo les hablé, termina pues hablándoles, diciéndole en 9, 23 y 24, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, para la gloria de los cuales también ha llamado a estos, no solo judíos, sino también gentiles. Entonces, cuando usted analiza eso y mira, se da cuenta de todo esto. De estos vasos hemos venido hablando. Entonces, hoy hablamos del vaso quebrado, que tiene que ver con el vaso de honra, que era muy usado, se usaba mucho, y mucho uso tenía un desgaste, y obviamente pues este desgaste se notaba en que se le caía la boquilla, un asa, o se desquebrajaba por el mucho uso, o se caía de alguna manera. Este vaso no era reemplazado por uno, pero no era desechado, no podía romperse, no, lo guardaban porque él había cumplido una función noble. Y entonces lo guardaban. ¿Por qué lo guardaban? Sencillamente porque en esos vasos llevaban los granos de diezmos al templo y eran usados para este tipo de usos. Entonces, de hecho, los sacerdotes los habilitaban también los vasos que habían estado en el templo para que llevaran los granos los diezmos de grano cuando tocaban los tiempos de la cosecha. Entonces tenían que llevar estos diezmos ahí. Ahora bien, el asunto es que el vaso de honra terminaba cumpliendo otra función, como vaso quebrado o como vaso, también le llamaban vaso limpio. Este vaso limpio también era el poseedor pues, de cumplir esta función de llevar los granos o los diezmos de granos. El asunto es que cuando tocaban el momento de la cosecha era cuando salían todos esos brazos quebrados que habían sido vasos de honra y que habían pues bendecido mucho y les habían
suministrado ese aliento de vida. Pero que ahora, pues obviamente, dicho lo anterior, ahora pues estaba llevando granos al templo. No es malo lo que hacía, no, la obra noble que estaba haciendo no era mala, pero no era para lo que él había sido creado. Su naturaleza inicial, su formación, no había sido esa. Acontece que cuando el sacerdote salía y miraba el patio de las mujeres o de los hombres, miraba toda aquella enorme cantidad de vasijas quebradas, llenas de grano, traía satisfacción, pero en lo profundo les causaba un pesar. Y usted decía, ¿por qué? Si le causaba pesar por la sencilla razón, que el sacerdote sabía que el vaso no había sido creado en su forma inicial para traer ese vaso. Ciertamente llegaría una ocasión en que él, por el mucho uso, llegaría hasta ese punto. Pero el sacerdote sabía que no era su naturaleza, que su naturaleza era otra. Su naturaleza era llevar el agua de vida, el agua de aliento, el agua que produjera aliento de vida al necesitado y que también pudiera limpiarlo, porque el vaso de honra cumplía esas dos funciones. Suministraba el aliento, pero también limpiaba la basura. ¿Sí ve? Entonces, cuando miramos todo eso y esa naturaleza tan grande que portaba él, ahora está llevando granos para lo que no había sido creado. Entonces, allí es donde vemos ese contexto tan tremendo, que lo primero que hacía el sacerdote, llamaba al alfarero y le pedía que llegara. ¿Por qué? Porque lo primero que iba a hacer era el proceso de vacío. Iba a vaciarlo. Iba a sacarle todo lo que estaba conteniendo. Tenía que vaciarlo. Y allí vamos a basar un poco una palabra. Porque en el proceso de vacío pareciera sencillo, pero no es. Si lo vemos en el contexto hebraico, entendemos que no lo es. Sí, vanidad de vanidad, dijo el predicador. Sí, así fueron las palabras de Salomón, de manera diciendo que todo era una vanidad en el mundo, es un vacío que había que quedarse vacío y solo llenar, más tú solo temes al Eterno y alaba su nombre. Cuando nosotros nos fijamos en este punto y miramos a un hombre también como el rey David, sí, como David, miramos también que sencillamente David dijo, mi copa está rebosando. Y hablamos en el Salmo 23 de las grandezas que David pudo haber tenido logrado, y mataba 10,000 y esto, lo otro y aquello tremendo, y veíamos una gloria poderosa en David. Miramos una gloria tremendo en David. Y esa gloria que miramos en David es el punto al que nosotros no queremos comprender. Es que miramos ese proceso de gloria, pero no miramos el proceso de vacío. David ciertamente mató a 10,000. David mató a Goliat y peleó muchas guerras y las ganó. Sí lo hizo, y mucho. Pero también en un tiempo tuvo que enfrentarse a un proceso de vacío. Tuvo que vaciarse, quedar sin nada. Y cuando pasa por el proceso de vacío, es tan duro y tan tremendo que David dijo que se encontró en el pozo de la desesperación. David logró decir, en algunos momentos expresar el hecho de que se encontró en las profundidades y los toros de Basán estaban dándole vuelta a su alrededor. David también logró expresar explícitamente de una manera tan tremenda, y dijo que sus huesos habían envejecido y su piel se había pegado a sus huesos porque no había consumido pan, y la mucha tristeza y la agonía lo había llevado hasta ese punto. Eso no acontece si la persona no está vacía, donde no haya respuesta, donde no encuentra
donde no encuentra una solución y sobre todo donde no encuentra dirección, donde no la hay. Dice que a ti gemí, no me abandones. Y está viendo el proceso, el David, que a 15 metros del tabernáculo tenía la tienda de David. La tienda de David, sí, así como lo escucha. La tienda de David estaba a 15 metros del tabernáculo. Allí se metía David. Y después salía de ahí y se metía al tabernáculo en momentos de crisis. ¿Sabes qué dice David? Que me gocé con los que allí se gozaban. Y cantaban y te cantaban alabanza. Y yo tomaba mi instrumento de músico y de música y lo tocaba y me gozaba con los que allí se gozaban. Ahí no debía haber nadie. O sea que David tenía contactos sobrenaturales. David tenía contacto con Malajín escuchando. El Malajín, el Malag, los Malag, los ángeles escuchando y los Malag, ellos allí cantaban y David los escuchaba, tenía experiencias sobrenaturales. Pero ahora vemos a un David sin experiencias. Ahora vemos a un David que está llorando, gimiendo, buscando, clamando, que no encuentra, que no haya por ningún lado. Eso es un proceso de vacío, un proceso de vacío, donde quedó sin nada, donde su vasija quedó sin nada, que sus huesos estaban envejeciendo, donde quedó sin nada su vasija, no tenía nada, que su piel se pegó a sus huesos y entró en un proceso de dolor, dice él, tan tremendo. Vemos la copa en el Salmo 23 rebosando, pero no vemos en el contexto su vida vacía, pasando por un proceso tremendo. David mató a 10,000, pero todavía su trono no había sido afirmado. No había afirmado. ¿Por qué? Porque eso tocaba en la siguiente vuelta. Sí, en la siguiente vuelta. Y usted dirá, ¿pero por qué dice eso? Le digo eso porque usted no lo sabe. Y quiero bendecir su vida hoy, dándole esta palabra de poder para que usted entienda que llegó el momento de vaciarnos. Llega un momento en nuestras vidas donde debemos vaciarnos, donde no debemos seguir caminando. Usted lo ha sabido, ya no ora como ora antes, ya no habla como hablaba antes, ya no tiene el cuidado, la protección como la tenía antes, ya ahora se ha descuidado. Ya no tiene esa entrega tan profunda, ya no tiene esa pasión como la tenía antes. ¿Por qué? Usted me pregunta ¿por qué? Y yo le respondo ¿por qué? Porque el vaso del mucho uso termina dañado. Termina dañado de forma natural o antinatural, en el sentido provocada o natural. Naturada por el mucho uso, porque se usa el vaso, porque se le cae la boquilla, porque se le daña el asa, porque por el mucho tiempo se partió y necesita ser restaurado. Necesita que el alfarero lo restaure. En otros casos peores, la persona falló, cometió una falla, o sea, dejó caer el vaso, se rompió, adulteró, fornicó, robó, se descuidó y hizo algo y su vaso quedó allí y está roto. Está roto y estamos tras vestidores, estamos detrás de una cortina tratando de hacerle creer a los demás que el vaso está en buen estado y no, está roto, pero nadie conoce el estado del vaso sino la persona propia. La persona propia, como nadie conoce la gota que cae en el hogar de cada quien, sino el que vive en ella. De la misma forma acontece. De la misma manera, así pasa con nosotros. Sabemos, claro, podemos engañar a todos, podemos tratar de aparentarles a toda una palabra, pero la realidad es que en lo profundo, en la soledad, cuando estamos allí, que queremos entrar al lugar secreto, que ni siquiera podemos entrar, o si queremos entrar no vamos. Es más, nadie sin sinceridad puede entrar al lugar secreto que él vive. Entra a tu lugar secreto y habla con tu Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros sabemos en qué condiciones estamos y que podemos engañar a quien quiera, pero a Dios no podemos engañarlo. Y en lo profundo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, nos hace saber en qué condiciones estamos nosotros.
Entonces la verdad es que todos estos procesos, muchas veces una mujer agotada, cansada y ya no sigue orando, ya no busca, está sedienta. ¿Por qué está sedienta usted? ¿Por qué usted está sediento? Porque usted dice, yo tengo que volver a lo que era antes. Y muchas veces se irrita cuando piensa en la vida espiritual que tenía y en la condición que está teniendo ahora. Es porque su vaso necesita ser restaurado. Su vaso necesita una reparación. Posiblemente se hizo un daño, pero fue de forma natural. Quizá usted no lo provocó de manera con alevosía, premeditación, cayendo, fallando, o se descuidó y falló. Nadie está para juzgarlo. Este mensaje no es para juzgarlo. Este mensaje es para hacerle ver que necesita ser restaurado, sea de forma natural que lo desgastó por el mucho uso, o sea porque dejó caer el vaso y se descuidó y cometió felonía. Sí, esto es lo que pasa con muchos ministros, pastores que comenzaron llenos de fuego, evangelistas, el otro, el profeta, comenzaron llenos de fuego. Pero ¿qué aconteció? Sencillamente que ahora pasa algo. Ahora pasa algo. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Sencillamente que la persona ahora no tiene esa vida que tenía y la está aparentando, porque como ahora tienes un renombre, está viviendo del renombre y se mantiene arriba porque están viendo el renombre, pero sencillamente dentro de usted sabe que necesita ser reparado, necesita ser. Es más, le voy a decir una cosa: lo que Dios habló que va a hacer con usted, no lo va a hacer en esa condición, lo va a hacer si usted es capaz de dejarse otra vez restaurar. Y para restaurarse usted tiene que volver a un proceso de vacío. Tiene que vaciarse. Lo que pasa es que los ministros, nosotros tenemos la mala, escúchame, sí, una mala. Tenemos un mal concepto, y el mal concepto es que nos preparamos para subir al ministerio, pero nunca estamos preparados o nos preparamos para bajarnos del ministerio, sentarnos a escuchar a otro, sentarnos a volver a aprender, desaprendernos para aprender de nuevo. No queremos permanecer arriba bajo cualquier circunstancia. Dios viene, quiere cambiarnos, quiere hacer cosas grandes, pero no lo permitimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo del renombre. Ahora solo es un renombre lo que se mantiene, pero ha perdido la unción, ha perdido la capacidad, ha perdido todo. Todo. Por eso es que hay grandes ministros que ahora se van a la parte hispana y están viviendo del renombre. Pero ahora no echan ni un demonito fuera, ni nada, nada. No ministran a nadie, no hay unción. Ahora las palabras están muertas. ¿Por qué están muertas? Porque no es que no sirven, no, sí sirven. Solo que no han querido entender que necesitan ser restaurados, reparados, porque ese es el proceso que se le da al vaso de honra para que comience su segundo ciclo. Ya terminó el primer ciclo, ahora debe pasar a su segundo ciclo, que es el proceso de restauración para que vuelva inicialmente a lo que fue creado. Él no fue, usted está queriendo ser evangelista, pero usted no es evangelista, usted es pastor. Hay gente que quiere ser de pastores, pero son evangelistas. Usted no es ningún evangelista, usted es pastor. Usted no es ningún pastor, usted es un evangelista. Entonces, no quiera hacer lo que no debe. Hay gente que está haciendo de fase de una cosa porque, claro, porque el pastoreo es rentable. Porque es rentable, porque quiero buscar un piso económico de donde saque y otro poco de patraña. Es la verdad, es la verdad. Es la verdad, los pájaros que se anidan en el nido, pero no quieren pagar un precio, no quieren volver a vaciarse y volver a comenzar de nuevo para cultivar esa fe que con la que los llevó a la cúspide y los llevó arriba. No quieren, este es el proceso al que Dios enfrenta a la vasija. Hace 2 años o más, Dios me habló y me dijo: deja de brillar, no te quiero, tú quieres que traiga a tu familia, deja de brillar. Deja de brillar. ¿Y qué hice? Lo primero que apagué fueron las cámaras en la congregación de Roger. Sí, apagué las cámaras y dije: aquí no se va a transmitir más.
Y no puse más nada en Facebook, por las redes sociales. Y mucha gente me preguntaba y me decía, ¿usted por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se apagó? ¿Qué esto? Y muchos decían cosas, me acusaban de esto. Ya no sabían qué decir, porque la gente cree que si tú no sales por las redes sociales, tú estás caído, estás destruido, estás despedazado. Es una malicia que tiene la gente, que ahora cree que solo porque está en las redes sociales o porque tiene muchos likes o porque en los videos han subido de rating, entonces creen que eso lo es todo. No, hay gente que tiene mucho rating, está en pecado, está en adulterio, en fornicación y están haciendo y la vasija está vacía y no hay nada. Y también tiene mucho like. Eso no significa eso. Hay que entender eso y comprenderlo. Dios me habló y me ministró y se lo dije a mi esposa, que Dios me dijo, debes dejar de brillar. Y le dije a ella, llamé a Venezuela y le dije, voy a dejar de brillar, voy a apagarme en las redes, voy a apagarme por todos lados, porque Dios dijo que si hago eso te va a traer y vamos a brillar en familia. Y eso es lo que he hecho. Alabado sea Dios. Después de 2 años trajo a mi esposa y a mis hijos. Y he disfrutado con ellos. Manejamos bicicleta, tenemos el garage lleno de bicicletas, manejamos bicicleta, vamos a los parques, vamos a los zoológicos, todo lo hacemos en familia, mi esposa y yo, todo lo hacemos como matrimonio, estamos juntos. Por eso es que usted ve que las redes sociales, lo que usted ve en Facebook, esos pensamientos que usted me ve fotos, pero no es mío, esos son de ella, que ella los pone sus pensamientos y toma mi foto. Esos flyers no lo hacen afuera, los ha aprendido a ser mi esposa. En las computadoras se comprometió con el ministerio tan profundamente que ella sigue las redes, ella es la que lleva los canales, ella lleva Facebook, ella es la que hace los pósteres, ella hace los flyers, ella hace todo, se metió y se comprometió y pone sus pensamientos. Solo que pone mi foto, ¿por qué? Porque somos uno. Los pensamientos de ella yo los tomo como para mí, los míos ella los toma, porque decidimos que íbamos a brillar como familia. Pero eso pasó porque Dios me sometió a un proceso de vacío y comenzar de nuevo. Y este comienzo es porque estoy en la etapa final de la restauración de la vasija. Estoy en la etapa final de la restauración de la vasija. Y me da pena decirlo, no. ¿Por qué me va a dar pena? Orgullo y bendición en el Eterno. Es más, me glorío en el Eterno. En Yeshua HaMashiach me glorío. A Dios la gloria, porque ahora es que va surgiendo el infante, el Francisco Infante, el doctor Infante, con una palabra de poder y de restauración sobrenatural para bendecir y cambiar tu vida. Hay que someterse al proceso de vacío. Para que la vasija pueda ser restaurada, hay que someterse al proceso de vacío. Y ese es el problema, que no queremos, los llenamos. La vasija está rota, no tiene agua. ¿Y sabe cómo no tiene agua? No tiene el agua que da vida, no porta el Espíritu de Dios, porque hay chisme. Y donde hay chisme, en una boca no pueden salir 2 aguas. O sale el chisme o sale la palabra del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿cómo se sabe que usted llenó la vasija que está rota? Porque es chismosa, chismoso, contendor, contiende, lachón hará. ¿Usted sabe cuál es el mandamiento más difícil de cumplir según la Torá? Es lachón hará, la lengua mala. No difames a tu hermano, no difames ni digas contra él cosas mentirosas. Sí, ese es el mandamiento más difícil de cumplir, lachón hará. ¿Por qué? Porque el que habla, el que chismea, comete 3 asesinatos. Número 1, de la persona que está hablando. Número 2, al que lo está escuchando. Y número 3, la persona misma. Un asesinato triple comete la persona. Es un homicidio, suicidio. Entonces, ¿qué sucede? Si usted es de lo que chisme, usted es de lo que anda murmurando, calumniando, usted es lo que usa las redes sociales para hablar de los demás, usted no tiene aceite, usted no tiene el Ruach HaKodesh, porque por una boca no pueden salir 2 cosas. Por una boca no puedes adorar al Eterno y por otra. Eso significa que usted necesita ser restaurado. Sí. ¿Por qué? Porque el vaso de honra que está en su perfecto estado tiene una palabra de restauración, una palabra de vida, una palabra que edifica, una palabra que ayuda, no que critica, murmura y señala. ¿Oyó? Eso significa que esa es la señal que usted necesita ser restaurado y con prontitud, mi amado. Le digo por qué. Porque el vaso
seguro que usted porta tiene ministerio. Lo más seguro es que usted se quiere comportar como un vil. Sí, como un vil creyente. Usted quiere aparentar una posición, usted quiere aparentar un renombre. Y no ha comprendido que el Eterno tiene una restauración para su vida, para dimensionarlo y dar un depósito sobrenatural de revelación de poder para cumplir las promesas que le hubo hecho en sus inicios. Pero usted no va a poder mirar esa restauración en su vida si usted no se vacía. Una vez en una vasta mesa hablando, las personas que logren ver este video y que sepan que estuvieron en esa mesa, que eran muchos ministros de nombrado, van a entender. No voy a nombrar a ninguno, pero se van a dar cuenta quiénes son. Porque habían gente de renombre en esa mesa. Y de repente estaba uno de que el que tenía más renombre, y de hecho no nos habíamos tratado porque no habíamos tenido la oportunidad de hablarlo. Y de repente esta persona se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo está, doctor Infante? Y wow, me sorprendió y me agradó. ¿Por qué? Porque es una persona que ha alcanzado un renombre y es una persona íntegra. Y esa persona me tocó en mi corazón y le dije, wow, mi amado, gracias, usted me conoce. Claro que ¿quién no lo conoce a usted? Y cuando dijo eso, me honró y me dieron ganas de llorar porque, oye, el hombre es una persona de bendición, una persona que merece honra. Y yo dije, wow, mi amado, gracias, Dios me le bendiga. Yo también lo admiro a usted y de verdad que me gusta su humildad. Y empezamos a hablar, pero en esa mesa estaba una persona necia. Y digo necio, ¿por qué? Porque anterior de que él se dirigiera a mí, estaban hablando y habían pastores de mucha humildad que estaban hablando muy humildemente. Un pastor habló humildemente de un tema y estaba hablando verdad, sencillamente, pero lo estaba hablando en el contexto, sí, bíblico lo estaba hablando. Y este necio estaba contrarrestándolo. Estaba contrarrestándolo, todo lo estaba refutando. Vino y habló otro pastor ahí en la misma mesa que también habló con sencillez, pero este estaba hablando también bien. Y este necio vuelve a cada pastor que hablaba. Resulta que los tres pastores que hablaron eran gente que tenían una palabra sencilla y estaban de verdad en el espíritu. De hecho, yo decía, wow, sí, así es. Pero este necio que estaba al final de la mesa, estaba refutándolo todo porque se creía muy sabio. Y entonces cuando se da la ocasión que me preguntan a mí, ¿qué opina usted del tema, doctor? Yo dije, no, mejor yo no opino. No, que no, mejor no opino, yo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no me gusta contender con las cosas de Dios, no me gusta hacer eso. Y entonces como no me gusta contender, entonces ¿qué hice? Preferí quedarme callado. ¿Por qué? Porque me molestaba era el necio, porque los otros pastores habían hablado bien y se habían expresado sencillo, muy humilde y muy bien. Y eso me gustó, pero entonces el que molestaba era el otro, con su necedad. Y entonces cuando el hombre llega y el necio levanta su voz y dice, pero aquí estamos para aprender, doctor. Yo lo conozco, yo sé más o menos que usted conoce un poco de la materia y expresando usted sabe con eso y aquí estamos para aprender. Y entonces yo ahí sentí el impulso, sentí el Juspaka 2 del Eterno, sentí ese coraje divino y le dije, no quiero hablar porque si yo hablo entonces digo que este hombre es un mentiroso. ¿Y cómo? Sí, mentiroso, porque él está hablando y acaba de decir ahorita que estamos aquí para aprender, pero él no está aquí para aprender, él está aquí para refutar a los demás, para hacer creer que él sabe mucho, pero incluso de la manera como se ha expresado bíblica y escritura no tiene verdad, porque en el texto original en hebraico quiere decir esto, esto y esto y esto, y él está fallo porque él utilizó el griego y en el griego no aplica, porque falló en esto y en esto y en esto. Y entonces cuando le dije todo eso, le dije, si él viniera aquí con la necesidad de aprender, él no viniera con esa forma arrogante que se ha postulado aquí como un necio, y de verdad que todo el mundo quiere decirle necio aquí, pero todo el mundo está callado, sí o no, y la gente me miraba como diciendo, wow, yo también quiero, pero entonces ahora me toca a mí decirle las verdades a esta persona y aquí el que se va a meter en problemas soy yo. ¿Por qué? Porque este señor necesita aprender, que una persona cuando viene con la necesidad de aprender es porque está dispuesta a
vaciarse, porque un vaso vacío es que solamente puede ser lleno, pero un vaso lleno no puede ser lleno porque está lleno, entonces se desparrama, y Dios no desparrama. Dios rebosa la copa, pero no desparrama. Le dije, entonces este señor aquí no vino a aprender, él vino a enseñarnos el vasto conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque este señor no trae, pero recuerde bien, le dije, que cuando usted quiere aprender, usted está dispuesto a escuchar en todo momento, a escuchar, y cuando una persona escucha es porque está dispuesta a vaciarse y a llenarse, y no hay mejor persona que se pueda llenar, aquella que está dispuesta a crear un vacío para llenarse de vuelta. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con nada dentro de nuestro vaso. Dios quiere que lo compartamos, y cada vez que compartimos, Dios nos vuelve a llenar. Lo compartimos, Dios nos llena de nuevo. Lo compartimos y Dios nos llena de nuevo. Pero cuando somos necios, quiere decir que nuestro vaso ya no tiene agua, que lo hemos llenado con toda ideología, lo hemos llenado con un nihilismo, lo hemos llenado con filosofía, con palabras huecas, con chisme, murmuración, orgullo, altivez, arrogancia, y etcétera, 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 y etcétera, y más etcétera. Pero eso indica que mi vaso está quebrado y necesito ser restaurado, pero el orgullo no me lo permite. Por eso cuando David dice mi copa está rebosando, usted ve en el contexto que David se humilló y se tiró en el suelo y confesó su pecado y se vistió. Cuando yo me tiré en el suelo y le dije a Dios, Señor, ya no quiero nada, y apagué las redes sociales y quité las cámaras, creo que por primera vez me sentí vivo. Y por eso no miro videos de nadie, para no caer en esa controversia. Me he dedicado a mi familia, a colocar en Facebook o en YouTube lo que tengo que hacer para edificar las vidas, para no interrumpir mi proceso final de restauración. Toda vasija, todo, debemos ser restaurados, todos, porque es el proceso segundo que tiene que pasar la vasija para llegar a su destino final. Y es por eso que muchos se han quedado en el centro, rota la vasija, pero no han podido cumplir su destino final, porque no se han dejado restaurar. Toda vasija, sea de estado natural o sea provocado, sea natural por el mucho uso. Si lo entiende el águila con su proceso, ¿cómo nosotros no lo vamos a entender? El águila nunca vive, si va a durar 40 años, ella nunca vive sus 40 años de vida. No, a la mitad de años, sí, si son 40, a los 20 años, ella envejece, sus plumas se vuelven oscuras, su pico se vuelve elástico, sus garras se vuelven elásticas, sí, y sus ojos se vuelven blancuzcos, o sea, como si tuvieran catarata, y por la vejez. ¿Y qué pasa? Que no vive en las alturas, sino que desciende en las partes bajas, buscando que alguien haya dejado algo. El águila no es para eso, el águila lo sabe, hasta que ella lo entiende. ¿Y qué sabe que hace? Sube a las alturas inhóspitas, donde no sube, solo la serpiente llega a ese lugar. Y sube hasta arriba, hasta donde ella guardó por mucho tiempo una cueva. ¿Por qué lo guardó? En otros aspectos dice que la hizo o la buscó y allí la conservó, porque ella sabía que un día entraría en esa cueva para entrar en un proceso de agonizar, proceso de lucha, combate entre la vida y la muerte. Ella sabe que debe entrar en un proceso de 150 días para poder, o sobrevive o muere, pero prefiere morir, si es que va a morir, prefiere morir intentando renovarse que morir como un buitre, esperando que otro case para poder comer. Usted no es un buitre. Usted no es un buitre. Gente preguntando, se fueron allá donde John, allá en China, Poigo y Cho, se fueron allá a preguntarle cómo es que tenía la iglesia más grande del mundo y cómo es que era y cuál era el secreto, y les dijo que ustedes vienen de tan lejos pagando tanto dinero para entender que el secreto está en las rodillas.
El secreto está, pero la gente prefiere ir a buscar a otras causas, otra gente que ha buscado, otra gente prefiere llenarse de otro punto y no buscar el suyo propio. Ora por mí que estoy mal, ora por mí para que Dios me restaure. No, ore usted y arrodíllese y busque y deje que Dios restaure su vaso. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de los aceites ajenos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir de los demás? ¿Hasta cuándo llegó nuestro tiempo de ponernos para lo de nosotros y entrar en un proceso de restauración para que Dios restaure nuestra vida? ¿Hasta cuándo? El águila 150 días dura en ese proceso de muerte. Y se levanta de ahí. Cuando se levanta, en vez de descender llena de hambre, sí, hambrienta, no, sube a las alturas más altas todavía, mucho más altas que las que había tenido inicial. Sube, ¿y sabe con qué fin? Y pega un chillido. Nadie ha captado el chillido del águila en un rejuvenecimiento. Sí, cuando se renovó el águila y dice que toda ave se postra en las ramas en respeto a que el águila ha vencido y se ha renovado. Y le llaman la reina de los aires. Eso es. ¿Y sabe qué hace después que comete ese chillido y dio el chillido para unificarse y su restauración final quede firme? Desciende y lo primero que mata es una serpiente. Lo primero que viene a comerse es una serpiente. O sea, me explico. Viene, ¿por qué usted no ha comido la serpiente? ¿Por qué no es eficaz lo que está haciendo? ¿Por qué no es contundente? Porque debe pasar el proceso de restauración. Porque solo con ese proceso de restauración, ¿sabe qué pasa con el águila? Dice que se renuevan sus garras hasta casi que puede partir una piedra. Y dice, o sea, es una alegoría, es una forma alegórica de hablar, ¿no? Es una simbología. Pero también el pico dice que rompe la piel más dura. Dice que su mirada se agudiza 7 veces y también dice que sus plumas brillan del aceite que sale de su piel. Sí, y su vuelo es firme y sólido. Y dice que la fuerza que tiene sus alas, que puede levantar un becerro en una emboscada. O sea, que no sabía del nivel que podía alcanzar, sino en el proceso de restauración, en la segunda fase de su vida. En la segunda fase es que aconteció eso. Entonces, ¿qué sucede? Que conocemos un águila en la primera fase, conocemos un águila hombre, conocemos un águila que sufrió, conocemos un águila que se sometió a un proceso de muerte, sí, y bajó y dijo, me voy a someter al proceso, es necesario que yo muera, y bajó a las profundidades en 3 días, en un proceso entre lucha y combate entre la vida y la muerte, y a los 3 días la tierra temblaba, se levantaban los muertos, dando testimonio que el águila imperial había vencido y había vencido la muerte y ahora se levantaba para vida eterna y el que creyera en él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Alabado sea el Eterno. Muere el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufrido, pero nunca hubiese visto la gloria del Mesías Ben David, el sentado a la diestra del Padre en gloria, en majestad y gloria y poder. No hubiese visto esa segunda fase si no se somete al proceso de restauración. Y se sometió. Él nos enseñó el camino a restaurarnos. Le di un consejo. Llegó el tiempo de su restauración. Porque lo que usted está haciendo no está completo. Le falta. Y cuando yo entré en el segundo, en esta restauración, volví a mis raíces hebraicas. Volví a mis raíces hebraicas. Y como nunca me han revelado las escrituras, jamás he vivido un proceso tan tremendo que hasta me devolvió mi familia. En mi matrimonio, tengo un matrimonio hermoso, bello. Nunca me había dado tanta sabiduría para manejar mi matrimonio, para tener una comunidad, una comunión con mi esposa. Una cosa tremenda que hasta la Gualma queremos ir juntos. ¿Por qué? Porque no me había sometido al proceso de restauración. Porque solo en el primer proceso mío, yo era el evangelista, el predicador, el profeta.
el maestro, el doctor. Pero en este segundo proceso de restauración, que ya estoy finiquitando, era en familia. Y entendí que después del eterno, el todo en Dios es la familia. Y es por eso que usted no ha entendido muchas cosas y que ha llegado su momento. Quiere que su familia se restaure, quiere que su matrimonio, ese esposo que Dios le dio, ese esposo, Dios le habló profecía y le dijo cosas tremendas y todavía no se han cumplido, pero usted se siente enferma, su matrimonio se está destruyendo, la empresa, Dios le habló de finanzas y Dios le habló de crecimiento y todo se va viniendo abajo. No, todavía sigue ahí, solo que el proceso es con usted. Quiere que usted se restaure para que pase al segundo ciclo. Ahí es donde Él va a hacer lo que Él dijo. Y para eso debe estar dispuesto a ser restaurado. Déjese restaurar. Sí, déjese restaurar. Puede comunicarse con nosotros porque somos restauradores, donde vamos a mantener intacta su integridad. Sí, visite nuestro canal. Suscríbase, escríbanos por allí, escríbanos. Ahí están los números también de una escuela que tenemos. Sí, queremos ayudarlo, porque estamos para restaurar y no para murmurar ni criticar a nadie. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Imítalo a otro y suscríbase, porque la idea es que se suscriba y lo pase a otro para que edifique vida. Shalom. Alumbrando tus pasos.